tracto respiratorio compromete todo un flujo de aire. Este empieza en la nariz, donde tenemos el hocico, y en realidad aquí hay una dermis desnuda y húmeda, en este caso el plano nasal, perdón, el plano nasofacial de Lemborinus, plano nasal en cada uno de los pequeños rumiantes. El plano nasal, el plano nasolabio. Específicamente hablamos de nasolabiograma a todas las hendiduras, surcos o crestas que puede tener esta dermis a nivel de la nariz, que difieren entre individuos. ¿Me explico? Es lo mismo que pasa con las huellas dactilares de nosotros. ¿Sí? Miren que tienen diferentes surcos o hendiduras que difieren entre cada individuo. Por eso hablamos de un nasolabiograma. En los cerdos hablamos de un plano rostral donde tenemos la trufa o el hocico, que en realidad es una dermis bastante fuerte. Por eso ustedes pueden ver que los cerdos pueden osar, ¿cierto? Incluso osan hasta rocas y no se puede, ¿no? En la nariz ustedes van a encontrar estos agujeros, estos orificios que se llaman narinas. Estas son las narinas, ¿cierto? No fosas nasales ni oyales, simplemente se llaman narinas. Entonces en las narinas ustedes van a observar que su forma o su estructura es acorde a cómo está dispuesto un cartílago hialino que me forma esas narinas. También este cartílago hialino me forma algo que se llama septo nasal. Este septo nasal me divide la cavidad nasal en dos mitades. Me divide esa cavidad nasal en derecho e izquierdo y está conformado por cartílago hialino. Por eso es que ustedes se pueden palpar acá, ¿cierto? En su nariz y cierto en ese septum nasal que ventralmente lo sujeta a un hueso. Ese hueso se llama vómer. ¿Listo? Entonces miren el tabique nasal. Este tabique nasal pues está conformado de cartílago y determina la forma de las narinas o de los orificios nasales. Tanto que por lo menos en los carnívoros como los perros tienen una forma de coma. Cabe aclarar que también en todo el plano mediano, en los carnívoros se pronuncia mucho una hendidura que se llama filtrum. ¿Listo? El filtrum. Miren entonces cómo este cartílago hialino, en el caso de los equinos, me forma unas alas dorsales y ventrales, pero que es incompleto de manera lateral, totalmente incompleto. ¿Qué va a haber aquí en esta porción lateral de las narinas? Va a haber un músculo, es el músculo dilatador apical, ahorita más adelante lo vemos, que es el que permite dilatación de las narinas. Por eso es que ustedes ven que al respirar ellos pueden hacer un movimiento de dilatación bastante marcado, ¿sí? Permitiendo un flujo de aire mayor. Esta es una cabeza que la dividimos por todo el plano mediano, ¿listo? Esta es una porción de la cavidad nasal, aquí está la otra, aquí estamos viendo el septum nasal, miren todo esto es septum nasal, aquí se nos fue una parte del septum nasal, y el septum nasal ventralmente, como les digo, lo sujeta a un hueso que se llama vómer, ¿listo? Vómer. En la porción más caudal de la cavidad nasal ustedes van a encontrar este hueso, que incluso a algunos les salió en el examen, no sé qué pasó allí, pero se llama el etmoides. El hueso etmoidal también tiene una porción perpendicular, vertical, que se llama lámina perpendicular del etmoides. Y si atravesamos esa lámina perpendicular del etmoides en la porción más caudal de la cavidad nasal, vamos a encontrar la bóveda craneana. Y la bóveda craneana ustedes van a encontrar el encéfalo. Y la estructura más rostroventral del encéfalo está el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una estructura que vamos a ver más específica en el encéfalo, que hace parte del rinencéfalo. Cuando hablamos de rinencéfalo, hace parte de la nariz. Y en el bulbo olfatorio específicamente se guarda toda la información olfativa. Por eso es que el perro identifica su olor, identifica los diferentes olores, porque tiene que atravesar toda esta estructura de la cavidad nasal hasta llegar al bulbo olfatorio, donde empieza a guardar la información olfativa. ¿Claro? Esta ya es una
mitad de lo que es la cabeza. Miren que aquí no está el septum nasal, ya lo quitamos, ¿cierto? Pero vamos a encontrar unas estructuras que tienen forma de caracol, ¿cierto? Esto ya es un corte transversal. Hay unas estructuritas así que son las conchas nasales, más llamados cornetes, pero son las conchas nasales, tienen forma de caracol, ¿cierto? Mírenlas acá, todas estas son las conchas nasales. Y como esta es la cavidad nasal, tanto derecha como izquierda, está dividida por esta estructura. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Septum nasal. Septum nasal. Ventralmente lo sujeta a este amiguito, ¿cómo se llama? Vómer. Aquí está el vómer, ¿cierto? Muy claro. Entre las conchas nasales vamos a encontrar estas estructuras o estas cavidades que se llaman meatos nasales. Vamos a encontrar un meato nasal dorsal, un meato nasal ventral, un meato nasal medio y un meato nasal que comunica todos los meatos, tanto dorsal, con medio, con ventral, que se llama el meato nasal. En el grupo mandé el link. Y este permite la comunicación entre todos. ¿Listo? Las conchas nasales tienen esta forma, empezando que tienen una gran vascularidad. Hay unas estructuras como búsquelo, diga. Hay documentos, enlaces. Los pliegos, ¿cierto? Que están más rostral, que son estructuras que permiten que el flujo de aire no entre de manera abrupta a la cavidad nasal. Entonces, por ejemplo, un aire demasiado caliente, un aire demasiado frío, va a centrifugarse entre los meatos y entre las conchas, ¿cierto? Para uno, lograr filtrar algo esa corriente de aire y dos, termorregular. ¿Sí? No sé si a algunos les ha pasado a veces que ya es demasiado baja la temperatura y empezamos con la olfación y tiende a haber algo de dolor, ¿cierto? Porque no se termorreguló. Y eso que la nariz con todas esas estructuras pretenden eso, termorregular el flujo, la corriente de aire que entra a la nariz. Claro. Miren entonces cómo se ven las conchas nasales. Estas son las conchas nasales. Sí. Estos son los meatos nasales, meato nasal común. Incluso aquí se ve un poco más estrecho, pero los gatos igual tienen bastantes terminaciones nerviosas que le permiten una mejor olfacción a los gatos. Miren entonces cómo yo tengo la forma más de los dejé. En diciembre los guardé. Donde le determinó usted que hay una comunicación entre ellos. Los guardé y me fui. Cabe aclarar también que aquí en la porción más caudal de la cavidad nasal están estas conchas. Estas conchas se llaman conchas etmoidales y entre ellas van a estar los meatos etmoidales. Por ende, ustedes van a ver aquí el etmoides con la lámina perpendicular del etmoide. Y este que es el encéfalo presenta esta estructura que les dije que está rostro ventral, que se llama bulbo olfatorio. Pero él no puso el etmoide, no estaba cerca de las conchas, estaba lejos. Es que no era. Se guarda toda la información olfativa. Muy bien. Este es un diagrama de la anatomía de pudras. Bien, estas son las conchas, los meatos nasales, y van a encontrarse con este espacio. Este espacio se llama espacio nasofaríngeo. Espacio nasofaríngeo. Pero también la cavidad nasal y las cabezas, los cráneos, presentan unas estructuras huecas, unas cavidades que se llaman los senos paranasales. Estos senos paranasales por diferentes situaciones, puede ser gripe, infecciones, pueden sufrir una inflamación, una acumulación de líquidos, es donde sucede la sinusitis. ¿Y qué es sinusitis? Yo creo que algunos ha dado inflamación de los senos paranasales, ¿no? Cuando nos da esa gripe tan maluca, ¿cierto? Que nos duele incluso aquí, nos duele aquí el frontal, nos duele aquí los maxilares, porque una inflamación de esos senos paranasales, o sea, una sinusitis. Todo lo que termina en itis es inflamación. ¿Listo? Por eso esta imagen donde quitamos
damos pie, donde estamos observando todos estos senos paranasales, entre ellos se comunican, ¿cierto? Tanto el frontal, ¿sí? Y son bastante amplios en animales de cabezas grandes, como los grandes animales, equinos, bovinos, que tienen cabezas muy pesadas, y estos senos paranasales permiten neumatizar las cabezas. ¿Qué es neumatizar? Como un neumático, ¿cierto? Que tiene un neumático, un espacio mayor, tiene aire, ¿cierto? Y pretenden que las cabezas se vuelvan un poco más ligeras, ¿claro? Miren, por ejemplo, este seno paranasal maxilar, que incluso puede llegar a ver raíces de los molares que tienen comunicación con ellos. Por eso, sobre todo en los carnívoros, miren, igual acá las raíces de un molar, miren, este es un seno paranasal. Por ejemplo, en los carnívoros he tenido pacientes, por ejemplo, perros, que a veces no tenemos una muy buena limpieza bucal, empiezan a acumular sarro, empieza a haber una periodontitis. La periodontitis es inflamación de la gingiva, del ligamento periodontal y toda una infección oral donde hay un y puede haber una pérdida significativa de este esmalte y dentina del diente. Lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos da caries. La caries. Entonces se daña el molar, sufre una infección, y esa infección por proximidad con los senos paranasales puede haber una migración y causar perfectamente una sinusitis. Perfectamente puede haber una sinusitis. Incluso mire cómo puede haber una cercanía con el bulbo ocular o con el ojo, y son pacientes que pueden terminar con una fístula. Una fístula es una infección con una posible laceración y tejido necrótico que permite una comunicación no solo con el seno paranasal, sino con el bulbo ocular o con el ojo, y son pacientes que terminan con una infección crónica o grave de toda esa porción postural. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Otra parte que creo que ya se había explicado en el sistema tegumentario, este es un cuerno. Mire que el cuerno tiene una estructura o un foramen que se llama divertículo cornual, que cuando hacemos un descorme en la base del cuerno, antes en la base, ¿cierto? Entonces se deja expuesto ese divertículo cornual, y este tiene comunicación directa con el seno paranasal frontal y por ende también maxilar. Entonces, al hacer el corte, puede haber una hemorragia, puede haber un sangrado, ya que usted corta dermis, y por comunicación con esos senos paranasal y con cavidad nasal, por eso son individuos que terminan sangrando por la nariz, ¿cierto? O si usted deja expuesto este divertículo cornual, va a dejar una entrada libre a patógenos, a la lluvia, por ejemplo, o a la polución. Algunos mayordomos le dicen huequera, ¿cierto? Entonces termina con una infección generalizada de los senos paranasales por esa comunicación directa del divertículo cornual con senos paranasales, específicamente de manera proximal con el seno paranasal frontal, ¿cierto? Aquí también ya estamos viendo un espacio que ya lo acabo de mencionar, es un espacio que se llama el espacio o el meato nasofaringio. Este espacio nasofaringio es un espacio que ya empieza a delimitar lo que es la cavidad nasal. Ya me está diciendo hasta aquí llega la cavidad nasal y empieza otra estructura que es la faringe. La faringe ya es una porción, un tracto que involucra el esófago también, que ya hace parte del sistema digestivo. ¿Claro? Miren, aquí se ve un poco más amplio, o sea, esto es cavidad nasal, esto es espacio nasofaringio, ¿sí? Incluso en el espacio nasofaringio, que se ve un poco mejor en este diagrama, aquí ya empiezan a ver esófago, esto ya es laringe, esto hace parte del tracto respiratorio y esto hace parte ya del tracto digestivo. ¿Claro?
Entonces en este espacio nasofaringeo, como su nombre lo dice, delimita cavidad nasal y empieza faríngeo. ¿Listo? Aquí en este espacio nasofaringeo ustedes van a encontrar un agujero, un foramen, que es el agujero foramen de la tuba auditiva. ¿Qué le dice esto? Esto dice que este espacio me está comunicando con el oído interno. Entonces algunos de nosotros hemos empezado a subir de pronto la línea, no le ha pasado, vamos en avión y empieza a sufrir una presión en nuestro oído interno, ¿cierto? Que a veces duele. Y la mejor forma de sacar esa presión es a través de la tuba auditiva, que comunica el oído interno con este espacio nasofaríngeo. Por eso a veces la gente le dice, más que chico, ¿cierto? O bostece, o abra la mandíbula. Porque usted al hacer este movimiento le da mayor apertura a la tuba auditiva y permite que esa presión que está sufriendo su oído interno pues salga a través del meato nasofaríngeo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O no me están entendiendo nada? O ya tenemos el trasero de narina, cavidad nasal, espacio nasofaríngeo y ya llegamos acá. Esta estructura es la laringe. ¿Sí? Tóquense la laringe. Miren dónde la tenemos. Incluso en la laringe está el órgano de la fonación. Miren que si hago presión, modifico mi voz. ¿Cierto? Ahí está toda la porción de la fonación. Y esta laringe está conformada principalmente por cartílagos. ¿Sí? Estos cartílagos me conforman esta laringe, me le dan rigidez. ¿Listo? Son 4 principalmente. Uno de ellos está par, o sea, vienen de 2, como es la epiglotis, como es el tiroides, como es el cricoides y como son los aritenoides que vienen pares. ¿Listo? Aquí se ven de manera individual: epiglotis, aritenoides, tiroides y cricoides. Epiglotis, aritenoides, los cuernos tiroides y cricoides. Estos son, miren cómo ya juntos me forman la laringe. Como son cartílagos, son rígidos, tienen que permitir un movimiento, también un movimiento leve, y entonces entre ellos hay que ligamentos y músculos, ¿cierto? Ligamentos y músculos. Miren, este es un corte transversal de esa laringe, donde ustedes van a observar en este diagrama que hay músculos que los sujetan entre ellos. Esto ya es una vista dorsal, donde ustedes van a encontrar un vertículo laringio, un vertículo vestibular y uno bucal. Generalmente en estas estructuras es donde ustedes van a encontrar los ligamentos vocales, que al tener una tensión van a hacer una vibración y van a producir un sonido. Nosotros ese sonido lo volvemos lenguaje, ¿cierto? Permite que perladra, etcétera, animales hacen un sonido, y es netamente porque en estas estructuras están los ligamentos vocales que al hacer una vibración producen un sonido. ¿Listo? Miren este corte dorsal, igual que acabamos de verlo. Aquí se están mostrando lo que son todas esas estructuras cartilaginosas. ¿Listo? Igual, la imagen anterior, esta es una imagen de la anatomía del perro, donde ustedes van a ver de una mejor manera lo que son los cartílagos, y entre ellos como hay músculos. Miren que entre ellos hay músculos. Entonces estos músculos, ¿qué hacen? Pueden dilatar o estrechar la hendidura glótica. ¿Y qué es la hendidura glótica? Pues la glotis es el espacio que tiene la laringe. Y adivinen qué fluye por allí, muchachos. ¿Qué fluirá? ¿Qué pasa por la glotis? ¿Qué fluye por la glotis? La glotis. Entra y sale. ¿Qué se le ocurre? No se miran entre ustedes, simplemente díganme. Aire. Estamos hablando de tracto respiratorio, pues por el flujo de aire. Debe decir comida. Ese es el espacio, o la luz.
Cuando se doble el espacio de la luz, la laringe es el espacio. Entonces, como fluye aire, por ahí no pueden ir los frijoles, por ahí no puede ir la alberja, la lenteja, nada de la mano, ¿cierto? Porque al momento de usted de pronto redirigir esto, ¿cuál va a ser el reflejo que tiene la laringe? Para evitar eso. Los cerros, ¿cierto? Entonces, por eso usted, ay, se me va a ir por el camino viejo. Y ese camino viejo es netamente el tracto respiratorio, que quiere evitar que usted de pronto vaya algún líquido, algún sólido, ¿hacia dónde? Hacia sus pulmones. ¿Listo? Entonces, como tiene que haber una estrechez o una dilatación de esa glotis, significa que estas estructuras cartilaginosas se dilatan y se contraen. ¿Listo? También van a permitir tensionar o relajar las cuerdas o ligamentos vocales, que son los que estoy hablando, que están en los vestíbulos laringeos y bucales, ¿cierto? O sea, al dilatarse o relajarse, pues van a producir una tensión. Estos músculos comprometidos de nuestras funciones son los siguientes. Por ejemplo, tenemos el músculo cricotiroideo, ¿cierto? Este tensiona los ligamentos vocales, el cricoaritenoideo dorsal dilata la glotis, y este musculito es solito casi, el único que permite que esas cartílagos que se dilaten. ¿Y en qué movimiento ustedes creerán que se dilata más la glotis? ¿En inspiración o en expiración? El muchacho de ahorita terminó. ¿Qué es la inspiración? El de la gorrita. Dígalo, ¿qué? Lo que está aquí también. Cuando extrae, decía usted. ¿Y inspiración cuando? De aquí, de este lado. Entonces hay dilatación cuando hay inspiración. Significa que quien trabaja acá, el músculo cricotiroideo, ¿cierto? Ya, perdón, el cricoaritenoideo dorsal. Entonces los demás ya me la estrechan, generalmente en la exhalación, como es el cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo transverso y el tiroaritenoideo, ¿cierto? Y además de estrecharme la glotis, el tiroaritenoideo me tensiona de igual manera los ligamentos o las cuerdas vocales, ¿cierto? Entonces, algunos dirán, uy, esos conceptos están como algo complejo, pero es sencillo. Usted simplemente es un juego de palabras. ¿Qué le está diciendo este músculo, por ejemplo? Es un músculo que empieza en dónde? En el cricoides y termina en el tiroides, ¿cierto? ¿Dónde termina? ¿A dónde termina? ¿Dónde termina esto? Este empieza en el cricoides y termina en el aritenoide. Este empieza en el tiroides, termina en el tenoides. Y termina en el aritenoide. Por esos son músculos que van de un cartílago a otro. Claro, para que de pronto al momento de usted aprendérselo, pues tenga en cuenta que tiene que aprenderse bien los cartílagos de la laringe. Y teniendo en cuenta que en específico este cricoaritenoideo dorsal es el que me va a permitir la dilatación de la glotis. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Lista la laringe que tenemos? Pálpense todos. ¿Qué se sienten? Tráqueas, anillos. ¿Qué sienten en la tráquea? Anillos. Anillos cartilaginosos. Lo que dicen es barbero. ¿Han comido guarguero? ¿Han comido tráquea? No. ¿Cuando le sirven, no se llama eso? ¿Mondongo? No. No, hay otra sopa, hay una sopa también que tiene eso. Laringe, tráquea, pulmón. Hay como liberada, que se saluda en carne. Hay una sopa que también tiene todo eso. Sopa de arroz. No. Porque tiene todo se llama menudo. Entonces, ¿qué pasa acá? Tiene todo. Miren. Sí, pero no tiene la sopa tiene otro O nombre. sea, son estructuras que hacen parte de la tráquea. Sopa de arroz. Esta es la porción dorsal, esta es la porción del tráqueo. Sí,
Si fuéramos bípedos como nosotros, aquí sería caudal, aquí sería craneal, ¿cierto? Entonces estaríamos viendo así. Pero como estamos haciendo un corte transversal y como estamos manejando Sí, es que hay principalmente como tres sopas, tres comidas que se cuadrúpedos, hacen con animales que coneja, estamos todo eso. relacionados en cuatro Sin embargo, miembros, como eso, entonces estamos solamente. haciendo este corte transversal donde decimos dorsal, ventral. ¿Bien? Estos Se está anillos, diciendo que ustedes se dan cuenta, en los animales domésticos, mamíferos principalmente, son No, es incompletos. típica. ¿Sí ven? Eso, la pajarilla. Lo único es que son completamente Con la cerrados sopa son los toda de negrita quién. por el coso que suelta la carne que queda como cafecita. De restos, todos son incompletos. Yo nada que tenga que ver Y en con su el porción sonido. dorsal tienen una ¿Por qué? estructura. ¿Es vegetariana? ¿Sí? ¿O que es se vegetariana llama como? ¿O No, porque vegana? yo como carne pero blanca. Hablen, hablen. Un minuto aquí. Solo pollo, pescado. 30 segundos para que hablen. Estamos hablando de eso. Aquí dorsales hablaba que hay una estructura muscular. ¿Sí? La estructura muscular hablamos del músculo traqueal. En la mayoría de animales domésticos está internamente a sus anillos traqueales, exceptuando en carnívoros. Miren por ejemplo el perro, como pasa igualmente en el gato, este músculo traqueal está externamente a los anillos traqueales. ¿Sí observas? El resto en las otras estructuras está interno. Esto hace parte de la anatomía de Dice. Esto está esta imagen. Esto es tráquea. ¿Qué cara de la tráquea es esta? Esa, ¿Qué cara de esta. la tráquea es esta? Craneal. ¿No? Craneal. Esa es la parte de adelante. No. Sí, está de este lado. ¿Está de lado? Sí, está de lado. No, eso no está de lado. Eso no es de lado. Pues mire que están pulsando. Y mire el pulmón acá al derecho y al izquierdo. Y esa es la parte frontal. Caudal. No, esa es la parte frontal, es la frontal. Si habláramos la- de humanos, podríamos decir que es caudal. Yo que sabe medio lado. Pero animales domésticos, ¿esta cara cuál sería? Ventral. Yo que sabe medio lado. No, esa medio lado. Sí, está ¿Cuál ¿O es? esa entra? ¿Cuál? Dígalo. ¿Cuál? Dígalo. ¿Ventral? No. Esto es dorsal. Dorsal. Casi lo dice, pero. Dorsal, miren, ¿no ven que aquí dorsal es donde no se unen los anillos cartilaginos? Miren que aquí no se unen. Ah, pues sí. Por eso Entonces, ¿quién estaría acá? Pero ¿Quién sería pero este? usted ¿Quién sería este? O sea, que él usted estaba diciendo este lado estaría y no está acá? ese lado. ¿Cómo Estamos se a este llama? lado. Músculo traqueal. Esa es la parte de atrás. La tráquea Porque los sufre una anillos son hacia bifurcación adentro. o una división que se llama carina. Mira, sí, mira. Esta división de la tráquea se llama carina. Claro. Y ya en esta bifurcación, cuando ingresan a los pulmones, es donde se llama bronquios. Bronquios. O sea que todas estas ramificaciones son los Bronquios. Tipo 1, tipo 2 y el bronquio. Los pulmones no son como nos lo han pintado a veces, ¿no? Que son una sola bolsa. No, ellos están segmentados. Ellos tienen segmentos. Y esos segmentos se llaman lobos. Lobos pulmonares. ¿Bien? Por ende, este bronquio es el bronquio principal y al tiempo se ramifica. Se ramifica formando, por ejemplo, los bronquios lobares. ¿Qué significa bronquio lobar? Cuando ya esta ramificación se va específicamente a un lobo pulmonar. ¿Esos no serían los bronquios tipo? Ah, no, esos son los bronquiolos. Este es bronquio lobar, bronquio segmentario, bronquios subsegmentarios, ¿cierto? Para finalmente encontrar un bronquio terminal, y en los bronquios terminales donde ustedes van a encontrar los alvéolos pulmonares. Ahí, ¿cuáles serían los bronquiolos tipo 1 y 2? Bronquios tipo 1 y 2. Bronquiolos. Pues hay algunos textos, algunos
sobre todo los patólogos, los histólogos le llaman bronquio, bronquiolo y bronquiolito. Ajá. Pero entonces, ¿cuáles Pero serían? toda esta ramificación de la anatomía habla de todas estas ramificaciones. Entonces, principal, lobar, segmentario, subsegmentario, verdadero, terminal. Y por ende el bronquiolo respiratorio, que es donde ya van a encontrar ustedes todos los alveolos. ¿Cierto? En la anatomía se le da específicamente nombre a todas las ramas. En histología a veces varía con eso. O sea, bronquiolos tipo 1 y tipo 2 y los alveolos. Hasta encontrar los alveolos. Y aquí van a encontrar la célula que hace parte a la porción respiratoria, que es el neumocito. El neumocito. Y allí en el neumocito, ¿dónde están? Están en los alveolos, ¿sí? Y aquí en esta porción alveolar es donde se va a llevar a cabo un proceso que se llama hematosis. Y la hematosis es netamente un intercambio de gases. De oxígeno y de CO2. Entonces viene doña celulita. ¿Saben cuál es la célula que transporta el oxígeno en la sangre? El glóbulo rojo, el eritrocito, la hematía. Ella viene cargando la molécula de oxígeno que le entregaron aquí en los alveolos. Entonces ella sale por la porción arterial y va y entrega esa molécula de oxígeno a las diferentes estructuras. Por ejemplo, se va hasta el riñón, ¿cierto? Va hasta el riñón, entrega la molécula de oxígeno y el riñón le va a entregar una molécula de ¿qué? De dióxido. De CO2. Entonces otra vez el globulito rojo se va por la porción venosa, ¿sí? Y entrega acá en esta porción alveolar el CO2 y vuelve y recibe el O2. Eso se llama la hematosis. ¿Y dónde se lleva a cabo la hematosis? Los alveolos. En los alveolos pulmonares, ¿cierto? Una vez en un parcial, cierto personaje me dijo en el testículo. Yo dije, usted respira por las huevas. Una hematosis testicular. Entonces recuerden que es los alveolos pulmonares, ¿cierto? ¿Cuál es hematosis? Intercambio de gases en los alveolos pulmonares. Por eso ustedes van a ver que las arterias, la mayoría de arterias transportan sangre oxigenada. Y las venas, la mayoría transportan sangre desoxigenada. Miren entonces todo el paquete pulmonar acá, el paquete bronquial, pero ¿quién se va a encargar de, con fuerza, distribuir esa sangre? El corazón. El corazón, por eso está acá, ¿cierto? Entonces cuando damos corazón vamos a aprendernos todas las estructuras del corazón. Eso está ahí en el resumen, la fisiología del corazón. Que tiene atrios, ventrículos, arteria pulmonar, arteria aorta, venas pulmonares, venas cavas, ¿cierto? Y que tiene todo un componente circulatorio. ¿Claro está ahí? Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Esto ya es tráquea, carina, bronquios. Mire, cuando hablamos de bronquios globales, es el bronquio que se mete a un lobo pulmonar. Entonces, afortunadamente los pulmones son segmentados, porque he tenido pacientes por lo menos que han sufrido una hemorragia, una punción, un trauma bastante grave a nivel de algún lobo pulmonar, y eso amerita una lobectomía. Amerita sacar un lobo completo o una porción de ese lobo, y afortunadamente los otros van a seguir con su hematosis. Entonces, este es pulmón derecho, pulmón izquierdo, derecho-izquierdo, específicamente los carnívoros, entonces perro y gato. Entonces, vamos con el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene un lobo craneal derecho, un lobo medio y un lobo caudal derecho. El pulmón izquierdo tiene un lobo craneal izquierdo, pero este lobo craneal izquierdo tiene dos partes, una parte craneal y una parte caudal. Y este es el lobo caudal del pulmón izquierdo. Faltándome tan solo un lobo, que es el lobo accesorio, que aquí se alcanza a ver. ¿Lo ven? Entonces, así es la lobación pulmonar de los
carnívoro, que difiere entre perros y gatos por la agudeza de sus bordes. Miren que aquí son más agudos los lobos pulmonares del gato en comparación con la porción redondeada de los perros. ¿Entendieron? ¿No quién no entendió? Es la típica pregunta que le sale a usted. Escriba la relación pulmonar de los perros. Toca aprenderse a los perros, los bovinos, la de los cerdos. Se dice carnívoro. Porque Pues sí, no, ellos son carnívoros. Medio pelotudos y con cerdos, equinos, vacas. ¿Vaca qué? Vacas, por esto. Bovinos. si hace falta, no haga acá, mire, aquí le puso silla. Digamos, los rumiantes. Rumiantes. No se Entonces, dice bovinos, pero esta es rumiantes. la tráquea, pero hay una variante anatómica importante en los rumiantes. Que generalmente la carina se divide y me forma ¿qué? ¿Qué me forma la división de la carina? División de los lóbulos. No. Gracias, una persona que está poniendo cuidado. Los bronquios. Los bronquios. Formando el bronquio. Más sin embargo, los rumiantes tienen una variante anatómica importante porque de la tráquea, miren que de la tráquea, me sale un bronquio, que es el bronquio traqueal, ¿cierto? Y ya posteriormente la bifurcación o carina me forman los otros bronquios. ¿Vas hasta ahí? Esto solo lo tienen ¿quiénes? Rumiantes. ¿Cómo es la división pulmonar o la segmentación pulmonar? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pulmón derecho tenemos lobo craneal derecho, con su parte craneal y caudal, lobo caudado, lobo medio. Pulmón izquierdo, lobo craneal izquierdo, con su parte craneal, con su parte caudal y lobo caudado izquierdo.